Bien, los jueves acostumbra acompañarnos el licenciado Terrero. El licenciado Terrero no es una improvisación en la revista. Nosotros entendemos que 35, casi 40 años acompañándonos, tanto como contador, como administrador, como coproductor, es suficiente tiempo para uno conocerlo. Nosotros, aunque él sí se repuso como conocedor y amigo de Terrero, nosotros no nos hemos repuesto de su paso por la Cámara de Cuentas. Tan pronto él asumió esa posición, se desvinculó totalmente, no solamente de los medios y de la relación con nosotros, sino hasta de su propia clase. Es decir, él no se llevó la Asociación de Contadores y Auditores para la Cámara de Cuentas, aunque pudo haberlo hecho. Sin embargo, hay una experiencia que nosotros, como la forma en que él salió, nunca nos ha sentido bien, porque posteriormente los políticos que hicieron posible su llegada a ese lugar no fueron lo suficientemente justos en reivindicar esa Cámara y esa gestión. Se quedó así y el tiempo fue que se encargó de decir, pero fue mucho tiempo. Resulta que en la Constitución se habla de separación de poderes, ¿sí? Poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Pero cuando usted analiza las instituciones autónomas, como por ejemplo, la UAS es del Estado, la Cámara de Cuentas es parte del Estado, el Tribunal Superior Electoral, el Tribunal Constitucional, la Suprema Corte de Justicia. Y tú dices, caramba, pero aquí hay una independencia de poderes. Y yo pregunto, cogiendo los nombres de todos los ex rectores, Franklin Almeida, Edith Trudis ahora, todos tienen alguna razón política de haber llegado al cargo. La UAS es un poquito especial porque tiene la particularidad de que generalmente el rector que gana la rectoría el año que precede a las elecciones generales, generalmente gana el partido que a él lo apoya. Así pasó. Pero, aún así, se dice que la actual Cámara de Cuentas está presidida por una ex rectora de la universidad, que es una situación de, como mujer y como ex rectora, pasar a la Cámara de Cuentas. La anterior tenía un solo problema, y es rendir cuentas de lo que hizo en 4 años. No lo puede justificar. Y yo quería pedirle a Terrero que, sin mencionar gobierno ni funcionarios, que nos diga la mecánica, cómo se eligen esos organismos que supuestamente el Poder Judicial es independiente, pero a Berenice la nombra Luis Abinader y a Miriam la nombra Luis Abinader. Y es muy difícil que usted obtenga un fallo de un tribunal
en contra del gobierno. Y el Consejo de la Magistratura lo preside el presidente de la República. Y a Subero, quien lo saca, no lo sacó, pero le ofreció algo que él no aceptó. De la Suprema fue Leonel, y quien pone al presidente fue Leonel, y quien pone a Henry es Danilo, y quien lleva a Napoleón Esteves a la Suprema, de la Suprema al Tribunal Constitucional, es el gobierno de Abinader. Entonces, esa solución de continuidad, yo quiero preguntarle, en la Cámara de Cuentas, quien dice la última palabra es el Poder Ejecutivo. No lo es. Y es muy bueno la observación que usted hace, doctor, de la relación que existe entre los poderes y los nombramientos o la escogencia de gente. Porque en el caso de la Cámara de Cuentas es una... el tema te lo planteo por lo siguiente. Yo no sé si tú recuerdas cuando el presidente Fernández trató de convencer al país de que era bueno tener un tribunal constitucional. Y él no lo impuso. Él trajo juristas franceses que presidieron eso. Y uno de ellos dijo algo que nunca se me olvide, yo siempre lo voy a repetir. Decía, a los jueces les pido que no sean agradecidos, sí, claro, que aunque el Poder Ejecutivo influye directa o indirectamente en sus nombramientos, que no sean agradecidos y que no le agradezcan cuando van a tomar una decisión. Y ese juez que fue compañero tuyo y mío como locutor, que hoy es juez del Tribunal Constitucional, Alejandro, cuando lo rechazaron, que lo rechazó Danilo en un interrogatorio, sí, le dijo algo que pasó a la historia. Presidente, está bien, yo acepto su decisión, pero quiero decir una cosa. Si algún día usted se ve en una situación en que yo tengo que tomar una decisión, tenga seguro de que yo no voy a tomar en cuenta este rechazo. Se lo dijo, claro, y eso pasó a la historia. Sí. Entonces, ayúdame, ¿en Cámara de Cuentas influye el Poder Ejecutivo? Reitero que no. Lo que pasa es, doctor, y usted claramente lo define, mire, la independencia, la objetividad y la ética está en cada una de las personas. Por ejemplo, cuando yo fui escogido en el Senado de la República para presidir la Cámara de Cuentas, ¿quién era el que mandaba las ternas? El Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo. El presidente era el autor completo de las ternas completo que se refería, se mandaban al Senado de la República, no a la Cámara de Diputados, al Senado de la República. Por lo tanto, se supone que había una afiliación más entre lo que el presidente decidía y la gente. Y yo soy amigo del presidente, tú lo sabes, del presidente Fernández. Pero eso no me une a nada, para nada, en temas profesionales donde yo tengo que aplicar mi independencia y mi ética. Y fue así. Y yo nunca recibí una llamada de nadie, ni del presidente, ni de nadie relacionado con él, para decirme qué tenía que hacer. Por lo tanto, yo pienso que esa independencia, doctor, esa autocensura se la pone la misma gente. Si usted está en la Cámara de Cuentas, usted tiene que decir, ya terminé, y le dije, yo lo he dicho, doctor, eso, no le agradezcan a los senadores ni a los diputados que ustedes lo han escogido. No, por el contrario, audítenlo. Ya hay un presidente que ha pedido que lo auditen. Audítenlo. Que nadie todo el que maneja fondos públicos tiene que rendir cuenta, no importa quién fuera. Ahora, que se puedan poner guapos, sí es verdad, se ponen guapos. ¿Y qué? ¿Pero y qué? Es la función que usted tiene que hacer, doctor. Mire, no afectan, y todos los nombramientos tienen un fin, un objetivo político al final, porque lo escogen entes políticos. Pero todo va a depender de lo que usted hace. Yo decía, doctor, en el caso específico de la actual Cámara de Cuentas, la señora Emma Polanco y los demás miembros tienen que hacer una labor, evidentemente que tienen una gran oportunidad para cambiar la situación, para cambiar el lastre que ha sido la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. El lastre completo, incluyendo la que yo presidí. ¿Pero por qué? Porque tiene que haber
una complicidad, oigan bien, una complicidad entre ellos, pero complicidad ¿para qué? Para hacerlo bien hecho. Tiene que haber colusión entre ellos. No, complicidad para hacerlo bien hecho. Ah, para hacerlo. Para hacerlo bien hecho. ¿Y qué es eso? Hacerlo, doctor, primero, porque si usted no hace las cosas, usted no actúa. Entonces eso también le hace daño. Y para esta Cámara de Cuentas, y se lo he dicho a la señora presidenta y a sus miembros, pónganse de acuerdo y auditen. Auditen y manden la auditoría a donde tengan que mandarla o publíquenla, porque la gente, la sociedad dominicana se lo va a agradecer. Sin miramiento, sin distinción, sin falta de objetividad y falta de independencia. Hagan el trabajo. Y cuando hay, por ejemplo, un área de influencia, es decir, la Cámara de Cuentas es la institución que debe y puede auditar todas las instituciones donde el Estado tenga interés. Así ¿verdad? es. No importa que sea total o parcial. O privada. La refinería de petróleo, por ejemplo, y también privada. la puede auditar. Sí. El Banco Central de la República lo puede auditar. Sí. Ahora, la pregunta es la siguiente. Cuando tiene una capacidad limitada, es decir, aquí hay 1000 instituciones que son auditables, para poner un número. ¿Ustedes la cuantificaron, no, verdad? Sí. No, hay ¿Cuántas como 4.000 ahora mismo. Ok, 4.000. De 4.000 hay capacidad de auditar 200, vamos a suponer. Si contratamos personal adicional y logramos que el Estado nos dé los fondos, podemos duplicar, podemos hacer de los 4.400. Bien, contratando firmas de auditores que ustedes tenían posibilidad. Tenían. Entonces, cuando eso ocurre, la pregunta es la siguiente. La selección de ese 10%, ¿se seleccionan las que convienen políticamente, las que hay el rumor o las que más manejan fondos? Porque, por ejemplo, aquí vino una persona que trabajaba en una institución y me dijo, mira, tú nunca supiste eso. Tú eres amigo de Terrero. Digo yo, amigo no sé, soy el papá, el hijo, el hermano, todo lo que tú quieres. ¿Qué tú quieres? Dice, yo quisiera que él desista de una auditoría que dice que va a ser en donde yo trabajo. Digo, no, yo no voy a hablar con nadie, porque la política de este programa es que nosotros no hablamos con Terrero ni con Machi, que en ese momento estaba en el CEA. Sí. Entonces, el cuento es el que esas auditorías que se hacen o que se dejan de hacer, pero que hay otras, ¿por qué se inician y no las terminan? No, ahí hay un tema, doctor. Mire, primero, entre las 3 razones que usted dijo, razones políticas. Yo creo que no debe haber ninguna razón política para hacer una auditoría. No debe haber, Eso no quiere decir que no se haga, No debe haber. La segunda, usted dice, el impacto en el presupuesto nacional y aquellas que el rumor público pone en función. Son las 3 cosas que usted dijo. Miren, el impacto, la razón principal, doctor, es el impacto que tiene la entidad en el presupuesto nacional. Y fue lo que nosotros dijimos cuando hicimos el plan estratégico institucional, que íbamos a auditar al Estado en 4 años. 4 años. Y no era pedirle a la gente, ¿a quién usted quiere que audite? No. Ahora qué bien, por ejemplo, mire, el señor presidente del Senado ha pedido que le auditen su gestión. Y yo creo que eso es importante. Quizás eso es inédito, nunca se había dicho, no se había oído. Y yo creo que la Cámara de Cuentas lo va a tomar en cuenta para hacerla. Ahora, él puede tener una razón política, para futuro, para lo que fuere. Pero eso no tiene nada que ver con lo que tiene que hacer la Cámara de Cuentas. La Cámara de Cuentas tiene que hacer, buscar su equipo de auditores, darle continuidad, trabajarlo, revisarlo y hacer el trabajo. ¿Por qué dura mucho? Bueno, ahí hay muchos problemas, doctor. Primero, porque quizás el ente auditado no está tan preparado para ser auditado. Quizás. 2, que hay limitaciones al alcance porque el ente auditado no entrega la documentación oportunamente. Y eso no debe ser una, porque eso, el auditor, para mí, como auditor, yo soy auditor, es mejor que usted no me dé la información. Porque yo digo, está bien, no me la da. Salí y digo en mi informe, limitación al alcance. No me entregaron nada de lo que tenían que entregarme. Y eso lo hago público y eso le hace más daño al ministro o al director o al que fuere.
Pero lo otro es, agilízame este proceso. Entonces, entregue la documentación. Porque la gente cree, todavía el tabú, de que cuando lleguen los auditores, llegó el diablo. Nos jodimos, llegaron los auditores. Porque se llaman joditores, es verdad. Porque joden. Pero joden porque quieren información que necesitan cuantificar para asegurar que en su dictamen puedan ser razonables lo que estoy diciendo. Pero más cuando hay algo que usted no tiene y que el auditor sabe que hay un problema y usted no tiene la información o no quiere darla. Y cuando el auditor no se ajusta a los libros, sino que llama al responsable y le pide información. No, él le puede pedir información, tiene que pedir información ahí. Ahora, no por fuera, es frente a frente. Mire, consígueme tal cosa, inclusive por escrito. El auditor tiene que escribir y dejar documentado todo lo que está haciendo y todo lo que solicita. Inclusive confirmaciones. Vamos a hablar. ¿Usted me quiere engañar? Yo me doy cuenta como auditor, doctor. El auditor tiene también un sexto sentido. Y va más allá de lo que usted entrega. No es de que tenga esto todo. No. Usted me puede entregar todo eso. Ahora, yo también tengo en mi juicio de auditor y mis normas, me dice que yo creo que también yo quiero ver tal cosa. Además, doctor, los periódicos, usted coge los periódicos, la esquela motoria, todo eso también vale para una auditoría. Todo eso. Y lo que se comenta es lo que se dice. El auditor audita 24 horas por indagación, por documentación, por observación, por lo que le dicen. Todo eso es parte de una auditoría. Ahora hay que documentarlo. Ahora bien, si queda claro algo, doctores, las auditorías que van al Ministerio Público, oiga bien, las auditorías que van al Ministerio Público son aquellas que tienen indicios de responsabilidades penales en un informe de auditoría. Indicios. ¿Por qué? Porque la Cámara de Cuentas no es juez. Y por lo tanto, cuando entiende que hay algo que tiene indicios, tiene responsabilidades penales, que dice, aquí hay un indicio. Ahora, ese indicio debe ser documentado adecuadamente. ¿Adecuadamente para qué? Para que el Ministerio Público, cuando revisa ese informe, pueda validar ese indicio y determinar que hay valor sustentable de ese indicio. Y lo pasa entonces a la justicia. Aquí hay un indicio. Ahora mismo hay muchas cosas, doctor, porque la Contraloría de la República, y hay un artículo que yo escribí, ha estado solapando informaciones que son atribuciones de la Cámara de Cuentas. Y eso es un tema que lo estoy denunciando, lo estoy diciendo del 2020. El doctor te preguntó hace un ratico, ¿cuántas instituciones son auditadas? Yo dije 4.000 y algo. 4.000. ¿Cuántas instituciones tiene capacidad la Cámara de Cuentas de auditar en un año? Bueno, eso primero, esa es una respuesta. Vamos a suponer sí, con el presupuesto que tiene, unas 200. Eso es relativo, yo no estoy exactamente, no sé ahora 200, mismo. 300, 500. Pero tiene presupuesto ahora mismo. Bien, vamos a decir que un 25%. Okay. Esos 4.000 auditables incluyen las personas físicas y funcionarios que son que tienen sus declaraciones juradas. Sí, también, pero eso hay un departamento para eso. Pero lo incluyen los sí, 4.000. Sí. Perfecto. Te voy a hacer otra cosa. ¿Tú crees que nosotros que hemos dicho en los últimos 2 o 3 meses que la Cámara de Cuentas ya no tiene sentido? Sencillamente que no tiene sentido. Que independientemente cuando tú ves que un funcionario puede pedir su declaración, yo pido que me auditen. Qué bueno. Que la auditoría vale o no vale, ¿para qué sirve la auditoría? Que la auditoría es aleatoria. Que los casos que se utilizan y se llevan a la justicia no son necesariamente los que producen las auditorías que tienen indicios de responsabilidad penal. Y cuando yo ayer todavía nos fuimos a un sitio peor, que nosotros nos pusimos a conversar un grupo de profesionales, algunos en el área técnica, y hablábamos de corrupción. Que ya el tema de la corrupción y de las auditorías es secundario. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuántas transacciones hace el Estado? Muchísimo.
No, muchísimo no es un número. ¿Cuántas transacciones hace el Estado? No el gobierno, el Estado. Millones de transacciones por año. Por eso muchísimas. Divide esas transacciones en los 4.000 que tú dijiste ahorita. Oye bien, por no ponerle entre los 2.000 que son las instituciones. Y yo te voy a mencionar, aquí el cheque no se utiliza. Aquí todo son transacciones electrónicas. No se utiliza el cheque. Y nosotros no... Mira eso. Mira eso. La primera página del periódico más... Oye, de uno de los periódicos más importantes de aquí. Tú tienes Ángel Martínez. Y licitaciones, y el caso de un semáforo y de una empresa que tiene, hoy, tú todavía estás hablando de que empresa de colusión y elusión de compañía. Ven acá. ¿Y cuál es la forma de probar con qué auditoría? Cuando al botón del que hace la transferencia le da 2 veces. ¿Cómo que le da 2 veces? Le da 2 veces. Le da 2 veces, Terrero, en donde se hacen 160.000, 16 millones de transacciones. El botoncito. Michelle. Óyeme, el botoncito. Tú sabes cuando tú coges un botón, que tú vas a pasar una transferencia a una firma, que tú vas a pagar, y tú simplemente le dices Enter y vuelve otra vez y le das Enter. ¿Cómo tú sabes eso? Michelle. Esta discusión o esta conversación entre Michelle y Terrero tiene una profundidad que no es verdad que se va a tratar en un solo programa. Es un tema de cómo se supervisa la operación económica del gobierno, de los gobiernos. Y de los estados. Y tiene que ver con todos los gobiernos. Y esto es lo que tratábamos de hablar, de hasta qué punto el Poder Ejecutivo y el artículo 55, directa o indirectamente, tienen influencia en los demás poderes. Pero ese es otro tema. Nosotros quisiéramos solamente tomarnos 2 minutos para decir el comentario que teníamos y que lo va a seguir ahora Terrero con Michelle. Pero queremos decir que hay algunas taras que están produciendo. Tara es un peso que impide la marcha de algo. Cuando el peso es mucho y le ponen una tara al barco, no puede navegar a la misma velocidad. Cuando un corredor tiene una tara o algo, hasta física, el asunto es que hay taras que limitan el ejercicio del poder. Y una es, en un momento en que lo económico es vital para lograr el poder político, el gran problema es que los mecenas cambiaron, los que hacen posible la elección de los presidentes y de los legisladores y por ende de los jueces, porque los jueces los nombran los legisladores. Entonces tenemos que los mecenas ya dejaron de ser lo que eran antes, porque ya el costo es mayor. Pasa como, por ejemplo, el cuento de hoy que dice, el gobierno de Abinader está usando 600 billones, 6 billones, o 1 billón anual, 1,5 por año. ¿Pero y por qué? Pero cojan el presupuesto de Trujillo en el 46, 9 millones. Cojan los habitantes de Haití, de República Dominicana, en el 70. Hoy son 10 millones de haitianos y 10 millones de dominicanos que consumen salud, directa o indirectamente. Entonces, es poco lo que ha manejado este gobierno, con una pandemia en el medio. Entonces, no es lo mismo y no se puede decir, 6.000. Ahorita cogen los políticos y empiezan a hablar de 6 billones.
es poco lo que se ha usado. Por otra parte, quiero decir que hay cosas que son opiniones muy personales, eso no implica lo que están aquí. A veces los que están aquí piensan totalmente diferente. Por ejemplo, a mí me recriminan que yo doy a conocer litigios personales y familiares de familias que están en pleito y que son amigas mías. Y yo digo lo siguiente, pero si sus propias familias no tienen consideración con sus padres y están peleando por cheles, entonces que no le pidan a los medios que se callen. Si usted no respeta a su papá y está peleando por cuarto, entonces no pida a los medios que se callen. Lo otro es el pleito de Trump. Ese pleito no es totalmente cierto. Lo que pasa es lo siguiente, el liderazgo no se juega con él. Musk, por la cantidad de dinero y por la cuota que le dio Donald Trump, se pasó y lo están recogiendo, bajando la bandera, porque el hombre se estaba convirtiendo en un superpoder en Estados Unidos. No es que ellos se están matando personalmente, es que era imposible concederle esa cuota de poder de ese tamaño a... Eso pasa como con la convocatoria a los 4 presidentes. No es una debilidad del presidente Abinader, lo que pasa es que hay decisiones que son tan grandes que no las puede asumir una sola persona. Casi es un Consejo de Estado. Eso que han hecho es para Haití una decisión que va a repercutir en el futuro. Dice, no, la vamos a tomar todas juntas. Ustedes, yo lo convoqué. Entonces, eso hay que diferenciarlo. Igual que yo digo aquí, que Luis apoya a Leonel. Es que todo el mundo sabe cuál fue la mecánica de las elecciones. Todo el mundo la sabe. Ustedes se imaginan ese tigre que es Danilo, con ese poder, con ese dinero, con esa experiencia, con China, con todo el problema armado, si lo dejaban ganar, modificaba la Constitución, se quedaba o hacía que ganara su candidato. No, eso había que pararlo, y quien lo hizo fue el que dividió el PLD. Le quitó un pedazo y cojo no se gana una carrera. Y la otra, que por qué nosotros asistimos a programas que no tienen la sustancia que deben de tener. Y yo digo lo siguiente, cuando a mí me digan, a mí me expliquen, cuál es la razón que Santiago Matías es la persona de mayor audiencia, entonces hablamos. Es todo. Usted tiene que saber el porqué de las cosas. Finalmente, el asunto de los ricos. Nosotros lo que hemos hecho es hacer reconocimiento al trabajo. Los guantes de oro se entregan a personas que tienen méritos, no importa que sea en su función oficial o en su función privada, o no tienen que ser ricos, sino que hacen lo que tienen que hacer. Esta semana entregamos 4. Se van a entregando y al final se hará un acto en el que se darán todos. Le pido a Kelvin que nos coloque. Ahí está José Hernández, que hizo y mantiene Caribe Tour. Transporte en el país sin Caribe Tour es muy difícil. Como un jovencito hace 20 años se decidió competir con los grandes laboratorios y hizo un laboratorio convirtiéndose en uno de los laboratorios de mayor crecimiento, Benjamín Ramos. Ahí está Ito Bisonó. Ito Bisonó, donde quiera que ha estado, en los partidos que ha estado, en las posiciones de diputado o de ministro, ha hecho lo que tiene que hacer. Y hacer lo que tiene que hacer en cualquier circunstancia es un mérito. Ahí está George Baza. George Baza, junto con Federico Cuello,
son los dos embajadores que, siendo embajadores de dos países aparentemente pequeños como Corea del Sur y Qatar, han hecho el mejor trabajo para el país de conectar el país con dos naciones en las que nosotros hemos sido beneficiados más que ellos de nosotros. Ahí está Luis García. Luis García ha tenido los inconvenientes que era el dueño de la marca País en ferretería. Hoy tiene el prestigio y la suerte de ser uno de los dueños de medios más democráticos que hay aquí. La mayoría de los productores nunca han conversado con Luis García. Aquí arriendan sus espacios y pueden hacer y decir lo que les permite la ley y el respeto a la libertad de expresión y difusión del pensamiento. Queríamos decir eso.